Muy bien, así que vamos a ir rápidamente, hermanos, a este libro de Habacuc. Habacuc es uno de los profetas menores. Y vamos a ver el capítulo 3 de Habacuc. Si ya lo tienen, nos ponemos de pie y vamos a leer este versículo. Habacuc, capítulo 3. Vamos a leer, hermanos, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo. Vamos a leer desde el versículo 15, ok, alternadamente del 15 vamos a terminar al versículo 19. Alternadamente vamos a leer estos versículos. Dice la palabra de Dios del versículo 15, dice, caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, ebullición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aún falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová y gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Vamos a ver, hermanos, vamos a ver en esta mañana acerca de el gozo del creyente. El gozo del creyente. Vamos a orar, Padre. Suplicamos tu dirección, Señor, en esta mañana. Dios mío, ayúdanos a poder aprender más, que tu palabra, Dios, tú la vivifiques, que tú la hagas real en cada mente, en cada corazón. Y Dios, tú seas hablándonos a través de ella, Señor, tu Santo Espíritu guíe todo y Dios solamente puede hablar las palabras que tú quieres que hable, controla mi mente, mi corazón, mi voz, Señor, y ruego, Dios, que tú bendigas a cada hermano, Señor, a los que están aquí presentes y también los que están conectados por este medio. Querido Señor, queremos cada día, Dios, oír tu voz. No permitas que nuestros corazones se endurezcan, que se vuelvan apáticos a tu palabra, que perdamos, Dios, esa hambre de querer aprender más, de desear, Señor, conocer más de ti. Desear, Dios, poder crecer cada día más en tus caminos. Por favor, Dios, por favor, obra en tu iglesia, en tu pueblo. Dios, rogamos por nuestros hermanos, Dios, que no pueden conectarse. Rogamos que tú obres, por favor, por ellos. Rogamos, querido Dios, por nuestros hermanos de Rosario y por hermanos de acá mismo, Dios, que no pueden conectarse. Rogamos, querido Dios, también por los niños, Señor, que están hoy con nosotros, que están ahora en su clase. Rogamos que tú los ayudes a crecer, Dios, que ellos puedan aprender una verdad en esta mañana. Ayuda a los maestros, Dios, que están con ellos. Por favor, Dios mío, ponemos en tus manos todo, Dios, porque tú eres el único Dios y el único en el cual confiamos y queremos aprender de ti. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos, por favor? Tomamos nuestros lugares. Y qué interesante, hermanos, ¿verdad? Lo que nos habla toda la Biblia. Como dice la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para instruir, para corregir, para instruir, para corregir. Y bueno, hermanos, una de las cosas que tenemos la palabra es que cada día podemos aprender más de ella, ¿ok? Yo sé que cada día que lees la palabra, Dios te quiere hablar a ti personalmente. Pero es lindo cuando nos reunimos, nos congregamos y podamos juntos, ¿verdad?, aprender de su palabra. Entonces, la Biblia dice, ¿no?, que Dios se manifiesta y Dios habla a través de ella, pero depende de cada corazón que la crea. Porque si no la cree, no se puede vivificar la palabra en su vida, ni se vuelve realidad
la gran voz de nuestro Dios. Amén. Entonces, pero es algo especial. Entonces, aquí, hermanos, vemos a través de los profetas, a través de los libros que tenemos en la palabra de Dios, Dios nos habla, Dios nos enseña. Y una de las cosas, hermanos, que podemos leer acá en este libro de Habacuc, se dice profetas menores, no porque sean menores que los otros, ¿verdad? Sino porque escribieron poco, ¿verdad? No escribieron mucho. Hay profetas como Isaías, como Jeremías, incluso Daniel también, ¿verdad? Que escribió mucho, o sea, se le dictó mucho y ellos escribieron mucho, ¿ok? Pero todos, ¿verdad? Trajeron una verdad, aunque algunos trajeron un poquito menos, o trajeron más, pero todos trajeron una verdad divina, verdad de Dios, y eso es lo que importa. Por eso yo digo, nada más para dar a entender que no por ser profetas menores, porque si le dan profetas menores son menos, ¿verdad?, que los otros, ¿no? También sí, tremendo siervo de Dios. Y aquí la palabra de Dios, hermanos, lo que nos dice la Biblia acá, vemos aquí en este libro de Habacuc, para poder entender lo que Habacuc está diciendo, tenemos que entender nosotros, ¿verdad?, en qué tiempos él escribió este libro, ¿ok? Porque cuando vemos aquí el versículo que leímos, él como que está diciendo, ¿verdad?, de que aunque haya muchas cosas que hagan falta en su vida, aunque haya cosas que él no tenga, aunque mire hacia todos lados y parezca que todo se necesita, parezca que todo, ¿verdad?, está en decadencia, o miren para todos lados y parezca, hermanos, que entra un temor y en el corazón, ¿verdad?, de la persona. Entonces, él cita todo esto a través del texto que leímos, pero tenemos que entender nosotros, en primer lugar, en qué tiempo profetizó Habacuc. Habacuc, hermanos, el profeta podríamos decir que él era contemporáneo de Jeremías. Jeremías, él profetizó en los tiempos, ¿verdad?, sobre Judá, sobre Jerusalén, sobre todos esos lugares, antes de que fuera invadido por el imperio babilónico, ¿verdad? Antes de que el imperio babilónico viniera y llevara cautivo, ¿verdad?, a todos los de Judá, a todos estos, ¿verdad?, jóvenes como Daniel, como todos ellos, ¿verdad? Entonces, aquí a Habacuc también se le dio palabra a él para que hablara, ¿verdad?, acerca de todo esto que iba a venir, de la invasión que iba a haber acerca de los babilónicos a la tierra de Israel. Y él está, hermanos, él está viendo acá, y él está diciendo, y aquí lo final que leímos fue lo final de una oración, ¿ok? Porque nosotros vemos, hermanos, aquí Habacuc está hablando y está dando profecía, y luego después él está, hermanos, orando a Dios. Y aquí al final, cuando el versículo, por ejemplo, ahí podemos ver, cuando habla ahí, hermanos, este versículo que leímos, del versículo 16, dice, oí, dice, que se conmovieron mis entrañas, dice, a la voz temblaron mis labios. Y luego dice ahí, sigue diciendo, dice, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien, dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia. Y luego dice ahí, dice, cuando suba al pueblo, dice, el que lo invadirá con sus tropas. A ver, chicas, vamos a pedir si puede sentarse una con María, por favor. Así puedan poner atención, no tengan la tentación de estar platicando. Bien, entonces, dice ahí, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Vemos ahí, hermanos, que claramente, ¿verdad?, Habacuc está diciendo que va a haber una invasión, ¿verdad?, en el pueblo de Israel. Y esta invasión se habla, ¿verdad?, del pueblo de los babilónicos. Entonces, pero vemos aquí, hermanos, una de las cosas que podemos ver en Habacuc. Habacuc, hermanos, al final de la oración, una de las cosas que él dice, versículo 18, dice, con todo, dice, yo me alegraré en Jehová. Amén. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Y eso, hermanos, eso es algo que sucede a pesar de que está a punto de ser invadido Israel y él puede estar tan terriblemente asustado. Y él puede estar tan terriblemente preocupado de lo que va a suceder, hermanos, con su familia, que va a suceder con su pueblo, que va a suceder, ¿verdad?, la necesidad que va a haber después de que hay una invasión, ¿verdad? El enemigo viene y destruye absolutamente todo.
¿verdad? Y no le deja los medios, ¿verdad? Al pueblo al cual conquista, ¿verdad? Y queda tan pobre, ¿verdad? La ciudad, cuando cada vez que había invasión, y más los babilónicos, que eran terribles, ¿verdad? Cuando invadían un lugar, mataban, ¿verdad? Destruían, y todo ese desastre que iba a haber. Entonces, hermanos, de alguna forma, Habacuc está, hermanos, centrándose aquí en lo que va a suceder, y lo que lo lleva a él a decir estas palabras es algo tan especial que podemos ver que nace del corazón de Habacuc. Y eso es lo que dice, con todo, yo me alegraré en Jehová. Una persona, hermanos, común, una persona que se deja llevar por lo que escucha, por lo que ve, claramente que pudiera ser una persona que se amargue, que comience a hacer cosas que no debe hacer, que comience a decir cosas que no debe decir, por el estrés, por la preocupación, ¿verdad? Por el nerviosismo de lo que pueda pasar, de lo que pueda venir y de lo que pueda suceder. Entonces, pero claramente vemos aquí, hermanos, que Habacuc es una excepción, ¿verdad? Y vemos aquí, hermanos, que Habacuc, como siervo de Dios, una de las cosas que él dice: yo con todo lo que pueda venir, con todo lo que pueda pasar, yo me alegraré, yo me alegraré. Hermanos, y eso es lo que nosotros aprendemos en la vida cristiana. Cuando comenzamos nuestra vida cristiana, a veces nos cuesta mucho vivir la fe que Dios nos enseña. Vivir, hermanos, de tal forma que podamos decir: yo, pase lo que pase, mi gozo no se va a terminar, mi gozo va a seguir. Yo voy a estar gozoso como creyente a pesar de lo que pueda venir. Una de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que entender es que cuando lo decimos, es muy fácil decirlo, amén, pero cuando lo vivimos en carne propia, cuando vienen problemas, cuando vienen pruebas en nuestra vida, cuando vienen enfermedades, cuando vienen necesidades a nuestra vida, en ese momento, ¿verdad, hermanos? Es difícil, pero no imposible, gozarnos en el Señor, estar gozosos, porque realmente, hermanos, como vemos que hermanos, las pruebas traen tristeza, ¿verdad? Nos da tristeza porque nosotros no estamos acostumbrados a pasar por eso, y nadie quiere pasar por pruebas, ni por, ¿verdad? Estar en una situación de que qué es lo que va a suceder mañana, estar pensando en lo que pueda pasar mañana, dentro de un mes, en lo que pueda venir y qué va a pasar en este mundo, así como están las cosas, ¿verdad? Hay mucha gente, hermanos, en este mundo que está pero tan preocupada. Hay personas, hermanos, que están muy asustadas. Hay personas que están, hermanos, ¿verdad? Trastornadas. Hay algunas otras, hermanos, que ya algunas incluso se han quitado la vida. Entonces, vemos, hermanos, ¿por qué? Porque miran hacia adelante y miran lo que puede suceder y miran lo que puede pasar, y no hay algo que los consuela. Lo único que escuchan es lo malo. Y lo único que se escucha en las noticias es lo malo. Y lo único que se escucha, hermanos, lo que va a venir y lo que puede pasar y todo esto y esto que no se acaba y no se termina y todo sigue para mal. Entonces, tenemos que nosotros saber, hermanos, que como cristianos, nosotros tenemos una gran ventaja. Amén. Y aquí vemos, hermanos, lo que dice la palabra de Dios aquí con Habacuc. ¿Qué es, hermanos, qué es lo que pasa en la vida de Habacuc? Había muchas malas noticias, ¿verdad, hermanos? Y él, más que nada, que Dios le había dado a conocer lo que iba a suceder. Él se consuela, hermanos, ¿verdad? En ese tiempo para hacer frente a lo que viene, porque él sabe lo que dijo Dios va a cumplirse, amén. Lo que dijo Dios se va a cumplir, lo que dijo Dios va a pasar. Entonces, él está seguro de que eso va a venir. Entonces, ¿qué puede hacer él en ese momento? ¿Se puede poner a llorar, a amargar como los demás? Y dice ahí la palabra de Dios, dice, bueno, ¿qué cambió la actitud de él? En primer lugar, yo quiero que entendamos nosotros que Habacuc está profetizando, está hablando lo que va a pasar y está dando los ay sobre los diferentes moradores, ¿verdad? De ahí, hermanos, de ese lugar donde él está profetizando, de todas las cosas malas que van a venir y de lo que va a suceder. Pero luego después vemos que Habacuc, hermanos, va al Señor, va ante la presencia de Dios, ¿ok? Y vemos aquí que el versículo capítulo 3 dice versículo 1, capítulo 3 versículo 1 dice oración
Mira lo que dice ahí, dice oración del profeta Habacuc. Oración del profeta Habacuc sobre Sijinot. Dice, y ahí comienza la oración de este profeta. Oh Jehová, dice, he oído tu palabra y temí. O sea que Habacuc creyó a la palabra de Dios y como él, hermanos, sabía que lo que Dios decía se iba a pasar. Y él lo que dijo él, yo temí delante de tu presencia. Y dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Comienza la oración de Habacuc, hermanos, ahí, y tú después lo lees con calma esta oración, que es muy interesante. Y él comienza a hablar, ¿verdad, hermanos? También de la grandeza y exaltar a Dios. Pero cuando vemos aquí, hermanos, Habacuc se encuentra en una situación muy complicada, una situación que lo puede llevar, ¿verdad, hermanos, a sentirse tan afanado, tan preocupado, tan estresado por lo que viene. ¿Ok? Y él escucha todo eso, pero él cree en la palabra. Ahora nosotros sabemos, hermanos, que todo está escrito lo que va a suceder en este mundo, ¿ok? Tenemos nosotros que estar, hermanos, conocer lo que la Biblia dice, porque todo lo que viene, hermanos, sabemos que lo que va a suceder, el juicio de Dios que viene sobre la tierra va a pasar porque Dios lo dijo. Amén. Eso va a suceder. El juicio de Dios que viene, la maldad del hombre ha rebasado, ¿verdad? Los límites, hay tanta maldad, hay tanta, hermanos, inmoralidad, hay tantas cosas tan perversas en el mundo. Y cada vez que Dios habló, hermanos, de que el pecado ha subido, ¿verdad, hermanos? Tanto, siempre Dios trae un juicio sobre el mundo. Y esto que Dios dijo que va a suceder va a venir. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que saber como cristianos es conocer la palabra, como lo hizo Habacuc, pero sobre todo creer la palabra, creer lo que Dios dice. Y por esa causa, en primer lugar, no debemos nosotros estar, ¿verdad?, como extrañados por lo que está sucediendo. Sabíamos que eso iba a venir. Amén. Sabemos porque Dios lo dice, que la Biblia no menciona que va a haber, ¿verdad? Que va a haber pestes, que va a haber hambres, que va a haber, ¿verdad? Lo que se habla de una crisis mundial que se va a venir después. Algo impresionante. Ahora, sabemos nosotros cómo está el mundo, ¿verdad? Y muchas cosas que nosotros podamos pensar hacia adelante. Decimos, bueno, pero ¿qué va a ser del mundo? ¿Qué va a ser nuestra familia? ¿Qué va a ser nuestros países? ¿Y qué va a suceder? Hermanos, como creyentes, primero tenemos que conocer la palabra, saber lo que Dios dijo que va a pasar, ¿verdad? Segundo lugar, sabemos que Él se va a cumplir lo que Él dijo. Y hermanos, si nosotros debemos estar, ¿verdad? Tranquilos, porque eso ya lo dijo Dios. Amén. Entonces, y aquí, si algo que podemos hacer nosotros, seguir el ejemplo de Habacuc, es estar en la presencia de Dios. Habacuc, hermano, dice, fue en oración. Yo creo que como hombre, él sintió temor de lo que iba a venir. Él dice, yo temía tu palabra, porque viene un enemigo cruel sobre el pueblo de Israel. Viene un enemigo que no se tienta la mano para matar niños, para matar ancianos, para matar a todo aquel que no le sirva. Y así era el imperio babilónico, cruel. Entonces, él ahí va a Dios en oración y él va ante la presencia del Señor y él comienza a llevar su congoja, a llevar tal vez su afán, su preocupación al Señor. Y algo que podemos ver ahí, hermanos, que él va en oración a Dios. Y hermanos, cuando nosotros, hermanos, hay cosas que nos están traicionando, que nuestra mente nos está traicionando, cuando nuestro corazón comienza, hermanos, a temblar, a claudicar, a pensar sobre lo que viene y nos comienza a querer turbar, ¿verdad, hermanos? Lo que nosotros podemos aprender y hacer lo que hizo Habacuc es ir al Señor. Amén. Y no hay momento, hermanos, en que no debemos ir al Señor. Cada día debiera ser, ¿verdad?, nuestra comunión con Dios. Cuando sentimos ese temor, hermano, en oración al Señor, como lo hizo Habacuc, vino por su temor al Señor y vino al Señor y clamó al Señor y habló con el Señor y conversó con el Señor y sacó aquellas cosas que lo atemorizaban, sacó aquellas cosas, hermanos, y vemos ahí, hermanos, que la palabra de Dios que en oración él aclaró, ¿verdad? Dios aclaró la visión de Habacuc, amén. En la oración él aclaró la visión,
¿Por qué? Porque él pudo ver la grandeza de Dios. Amén. En oración él pudo ver la grandeza de Dios. Y cuando nosotros vemos, hermanos, ahí, por ejemplo, lo que dice ahí en el versículo 3, dice ahí, voy ya hablando un poquito, ¿verdad? Cuando va el Señor, Dios aclara su visión, aclara su vista y él puede mirar ahora no el problema, sino la grandeza de Dios. Y dice la palabra de Dios, dice, Dios vendrá de Temán. Dice, y el santo desde el monte de Parán. Dice, su gloria, dice, cubrió los cielos y la tierra, dice, se llenó de su alabanza. Dice, el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Y ahí estaba, dice, escondido su poder delante de su rostro, iba, dice, mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Vemos ahí, hermanos, que o nosotros podemos pensar sobre la maldad de los hombres, podemos pensar sobre el temor que el hombre trae, ¿verdad? La maldad, el pecado del hombre, las guerras que el mismo hombre, ¿verdad?, lleva a cabo en este mundo, la crueldad que hay en ellos, hermanos, pero tenemos nosotros que saber, y aquí lo que entendió, ¿verdad, hermanos? Habacuc era de que Dios estaba sobre todo eso. Él estaba sobre todo eso. Su gloria cubrió los cielos. O sea que, hermanos, aún, ¿verdad? Nada que el diablo pueda hacer, hermanos, no pasa desapercibido el Señor y ni hace nada tampoco si Dios no se lo permite, amén, porque Dios está sobre todos, él cubrió los cielos y todo lo que hay en los cielos, hermanos, y sabemos nosotros, hermanos, que las huestes celestiales, que son creación de Dios y que él está sobre todo. Entonces algo pasó en la mente de Habacuc y fue aclarada su vista y fue aclarada su mente y fue aclarada, hermanos, esa vista espiritual que Dios le dio y él vio que la tierra, dice, se llenó de su alabanza, hermanos, y verdaderamente, hermanos, porque Dios está sobre los cielos, está sobre la tierra. Pero aquí va, nosotros tenemos, hermanos, oraciones cuando Dios despeja nuestra mente, porque a veces nuestra mente se turba. Cristo le dijo a los discípulos, no se turbe vuestro corazón. Dice, creéis en Dios, creed también en mí. Entonces, cuando vemos ahí, hermanos, a veces la mente, ¿verdad?, se turba por causa de los afanes, de las preocupaciones. Y eso, hermanos, no nos hace pensar bien. Y eso nos hace a veces cometer malas decisiones. Y eso nos lleva a veces a decir palabras que no debemos decir, ¿verdad? Nos lleva a tener actitudes que no debemos tener. Entonces, aquí, hermanos, lo que vemos, ¿verdad?, que Él es aclarado su visión y ve la grandeza de Dios, hermanos. Y ahora aquí, el Señor, ¿verdad? Él, el gozo de él, podemos ver, hermanos, que él está en oración. Porque, hermanos, el gozo del creyente viene también a través de la oración. Y realmente, hermanos, Dios cambia nuestra actitud cuando vamos en oración a él. Él nos hace ver las cosas como él las ve, no como nosotros las vemos. Amén. Porque si nosotros nos quedamos solamente en lo que nosotros vemos, estamos, ¿verdad? Todo el tiempo estaríamos, hermanos, con miedo. Porque el mismo Señor dijo, dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos no son vuestros caminos. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son, dice, mis pensamientos. Y hermanos, de verdad, y los caminos del Señor, hermanos, Él está en un lugar, ¿verdad, hermanos? Porque Él es Dios. Y no hay nada que Él no pueda hacer. Él no se preocupa por nada porque Él lo domina todo. Entonces, cuando vemos aquí, hermanos, vemos que el problema es a veces la mente, nos traiciona. A veces, hermanos, el temor nos ciega. Y cuando vemos aquí, querido hermano, vemos aquí lo que dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Primero, ¿verdad? Es estar en presencia de Dios, ¿verdad? El gozo del creyente viene de estar en presencia de Dios. Segundo lugar, vemos, hermanos, que el gozo del creyente viene en entender que el Señor es la fortaleza. Amén. Él es la fortaleza. Vea conmigo ahí el versículo 19. 19. En este versículo vemos lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice Jehová, dice aquí que lo que llevó a él decir esto, ¿verdad, hermanos? Porque él entendió. Dice Jehová, el Señor, es mi fortaleza.
Amén. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. El gozo del creyente viene cuando entiende que el Señor es su fortaleza, cuando va en oración, pero cuando entiende que Dios es quien lo sostiene, cuando entiende que Dios es su fuerza, cuando entiende que Dios, hermanos, es el que debe guiar su mentalidad, sus propósitos, Él debe guiar sus decisiones, Él debe guiar sus pensamientos, hermanos. Y ahí cuando vemos, ¿verdad? Que Él entiende, Él dice, el Señor, Jehová el Señor, es mi fortaleza. Y cuando vemos aquí lo que dice, el cual hace mis pies como de siervas. ¿Qué hacen, hermanos, aquí cuando vemos nosotros? Dice, en mis alturas me hace andar. Estos animales, ¿verdad, hermanos? Que suben a ¿verdad? En los lugares altos, ¿verdad? Que andan en los lugares, ¿verdad? En las montañas, y sus pies están adecuados para subir a esas alturas. Están, y van a esos lugares altos, hermanos. Ahí dice, en mis alturas me hace andar. Cuando vemos, hermanos, nosotros hay una comparación que hace Habacuc aquí, que él puede mantenerse su mente conectado, ¿verdad? Con el Señor. Su mente, ¿verdad? Viviendo arriba de cualquier circunstancia que nosotros podamos pasar en este mundo. Vivir arriba de los afanes, de las preocupaciones, de hermanos, del mundo, de la maldad del mundo, de la inseguridad que pueda haber. Muchas cosas preocupan al hombre, ¿no es así? Muchas cosas nos preocupan, muchas cosas nos afanan, muchas cosas nos dan temor en este mundo, y es algo natural porque somos humanos. Pero, ¿qué nos lleva? ¿Qué le lleva a Habacuc a pensar y a mirar hacia adelante, hacia arriba, y el pensar, hermanos, como el Señor piensa? En primer lugar, porque fue en oración. En segundo lugar, él entendió que Jehová era su fortaleza. Y él dijo, hermanos, dice, Dios es el que me mantiene arriba, dice, me mantiene pensando, dice, en la grandeza de Dios, me mantiene, dice, seguro, me mantiene gozoso, porque yo sé que el Señor es mi fortaleza. Y dice, y en Él, ¿verdad, hermanos? Sabemos nosotros que en el Señor no hay nadie más grande que Él. Amén. Y si estamos, hermanos, confiados en Él y nuestra mente está conectada con Él, nuestro corazón, hermanos, no va a estar turbado en este mundo. A pesar de que estemos en peligros, a pesar que estemos, hermanos, aún en necesidades, que cuántas veces, ¿verdad? En nuestra vida hay necesidades. Cuántas veces en nuestra vida, ¿verdad? Las enfermedades que puedan venir. Pero es ahí donde entendemos y tenemos que entender, hermanos, que se debe aclarar nuestra mente para entender que Él es nuestra fortaleza. Yo quiero que veamos, sin perder allá Habacuc, quiero que veamos ahí en Proverbios. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 10. El libro de Proverbios, capítulo 10. Dice versículo 29. Qué interesante. El camino de Jehová, dice, es fortaleza. Dice, el camino de Jehová, Proverbios 10, 29. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Mira lo que dice ahí, hermanos, el camino de Jehová es fortaleza. Aquel que camina con el Señor, aquel que, hermanos, cree en el Señor, aquel que busca al Señor, aquel que quiere agradar al Señor, aquel que se guarda para el Señor, dice, eso va a ser una fortaleza en su vida. Hermanos, dice ahí, dice el camino de Jehová es fortaleza al perfecto. Aquel que camina los caminos del Señor, hermanos. Y realmente, hermanos, cuando nosotros vamos caminando con el Señor y vamos, hermanos, siguiendo y esforzándonos para hacer siempre su voluntad y para caminar como Él quiere que lo hagamos, santificándonos, apartándonos de lo malo, eso trae confianza, eso trae seguridad a tu vida. Por eso Juan dijo, dice que si algo, dice, si nosotros, dice, guardamos sus mandamientos, dice, confianza tenemos, dice, para
para con Él, ¿verdad? Tenemos confianza para con Él, porque hermanos, ¿verdad? Sabemos nosotros que la maldad, el pecado traen todas estas cosas, ¿ok? El temor, hermanos, trae las dudas, la confusión en el mundo, hermanos, pero cuando alguien realmente se agarra del Señor y entiende que no hay nadie más en quien puede ir en esos momentos difíciles y hermanos, y agrada al Señor, y comienza a buscar al Señor, y comienza a agarrarse al Señor, y comienza, hermanos, a vivir la vida que Dios le ofrece, ese creyente cada día va a estar más seguro, no va a estar confuso, va a tener seguridad dónde va, dónde está, a dónde va a ir, qué es lo que le puede pasar. Él no hay, por eso la Biblia dice que el justo está confiado, dice, como un león. El justo está confiado como un león. Querido hermano, ¿verdad? Qué interesante, qué importante eso que nos dice la palabra de nuestro Dios. Dice, el justo está confiado, dice como león. Y aquí donde va, hermanos, cuando entendemos nosotros, viene el gozo. Porque, hermanos, no podemos estar gozosos nosotros si estamos afanados. No podemos estar gozosos si estamos preocupados. No podemos estar gozosos si estamos atemorizados. Amén. No se pueden mezclar estas dos cosas, ¿verdad? No se puede. Yo necesito, hermanos, ¿verdad? Estar gozoso, pero ese gozo viene, hermanos, cuando nosotros, ¿verdad? Y es obra como creyente, nosotros es obra del Espíritu Santo. Amén. Amén. Obra del Espíritu Santo. Y esa es el Espíritu Santo el que nos da los frutos en nosotros. Hermanos, pero ¿cómo va a suceder eso? Cuando nosotros no contristamos al Espíritu Santo. Amén. Amén. No lo contristamos. Cada día que nos esforzamos, Dios conoce nuestro corazón. No somos perfectos, pero hay un deseo ardiente en nuestro corazón de cada día ser mejores creyentes. De cada día dejar de hacer lo malo, que la lucha que tenemos y poder vencer cada día más. Y eso, hermanos, lleva a que el gozo venga a nuestro corazón. Por eso la Biblia nos dice que debemos andar en el Espíritu, debemos andar pensando en el Señor, debemos andar pensando en lo que a Dios le agrada, hermanos, y no dejar, hermanos, que las cosas de afuera, las cosas que suceden allá afuera, nos traigan, hermanos, nuevamente ese afán y nos hagan perder el gozo. Dios quiere que los creyentes sean gozosos. Por eso, una y otra vez, hermanos, el Señor menciona, ¿verdad? Para que vuestro gozo, dice, sea cumplido, dice el Señor. Y también Él dice, por nada esté afanoso, ¿verdad? Él dice, regocijaos en el Señor, regocijaos, otra vez digo, regocijaos. Entonces, aquí va, hermanos, la verdad, hermanos, pero el problema es, hermanos, las cosas que pueden pasar en este mundo. Esas cosas nos pueden debilitar, esas cosas nos pueden turbar y perder ese gozo que debemos tener nosotros como creyentes. Pero en tercer lugar, y quiero que volvamos rápidamente ahí a Habacuc. Habacuc. Vimos aquí, hermanos, ¿verdad? Yo creo que veamos versículo 19. Versículo 19 del capítulo 3, del cual vimos. Dice ahí este versículo 19, dice, Jehová el Señor, dice, es mi fortaleza. Dice, el cual hace mis pies, dice, como siervas, ¿verdad? Dice, y en mis alturas me hace andar. Hermanos, nosotros a través de nuestra vida cristiana, yo como les dije hace rato que mencioné algo de esto, como creyentes en la vida cristiana necesitamos ejercitar nuestra fe. Debemos ejercitar nuestra fe para que nosotros podamos aprender de que van a venir pruebas, que van a venir, hermanos, cosas que nos van a querer sacar de esa vida que Dios quiere que vivamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque la vida cristiana se vive acá en la mente, se vive en el corazón, hermanos, amén, en la mente y en el corazón. Realmente, hermanos, la lucha más grande está aquí en la mente. El corazón, hermanos, ¿verdad? Se turba por la información que entra muchas veces en nuestros ojos, por nuestros oídos. Y nosotros debemos ejercitar nuestra fe para que cada día nuestra fe, hermanos,
podamos nosotros aprender a vivir día a día una fe fuerte, una fe firme, que no nos zarandeemos por cualquier cosa, que no nos movamos por cualquier cosa, que no nos mueva, hermanos, los vientos, las tormentas que puedan venir, pero eso, hermanos, es día a día. Tenemos que ir sembrando nosotros esa fe, tenemos que ir afirmando nuestros corazones en la fe que Dios ya nos dio como hijos de Dios. Pero nosotros somos los que a veces claudicamos. Por eso Jesús siempre decía a los discípulos, por ejemplo a Pedro, ¿por qué temiste? ¿Por qué temieron? Porque, hermanos, realmente es una lucha, pero tenemos que ejercitar nosotros para vivir arriba de las circunstancias que puedan venir. Aquí, como yo le mencioné, dice aquí Habacuc, dice la palabra de Dios aquí Habacuc, dice, el cual les hace mis pies como siervas. O sea, que Él es el que nos capacita, Él es el que nos enseña, Él es el que nos transforma, Él es que, hermano, Él es el que hace, hermanos, nos da a conocer su obra. Hermanos, no podemos ser olvidadizos. Amén. No podemos ser olvidadizos. Dios me ayudó hoy y viene una nueva prueba y viene la duda. ¿Qué va a suceder? ¿No es verdad? Lo que pasa, primero, verdad, de tantas cosas Dios nos libró. Y viene a veces algo más a nuestra vida. Otra vez viene, ¿verdad? El problema, viene el ataque y el diablo sabe que nosotros somos así. Y va a buscar la forma, hermanos, de sacarnos, ¿verdad? De esa posición que debemos tener, no solamente, hermanos, ¿verdad? Decirlo, pero sentirlo, esa posición que debemos tener como hijos de Dios y esa confianza que nos debe dar nuestro caminar con Dios. Por eso no debemos cuidar nuestro caminar con Dios para que nuestra mente, hermanos, no sea, hermanos, ¿verdad? Bombardeada por la duda, por las cosas que suceden y atemorizarnos para que nuestro gozo, hermano, se acabe o se frustre. Hermanos, dice ahí Salmos, yo quiero que vayas con Salmos capítulo 18. Lo que nos llena de gozo es aprender a vivir arriba de las circunstancias. Lo que nos ayuda a vivir con gozo es vivir arriba de las circunstancias, arriba de los problemas, arriba de las afanes, arriba de todas cosas. Vea conmigo, por favor, Salmos capítulo 18. Un pasaje paralelo a lo que estamos leyendo acá. Salmo 18. Yo quiero que vean conmigo, por favor, el Salmo 18, versículos del 31. Salmo 18, 31. Dice ahí, dice, Salmo 18, 31, dice, ¿por qué? Porque ¿quién es Dios? Dice, ¿quién es Dios? Dice, sino solo Jehová. Dice, ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dice, Dios es el que me ciñe. Mira esas palabras, vamos a meditar esas palabras. Dios es el que me ciñe de poder. Y quien hace perfecto mi camino. Luego dice ahí, quien hace mis pies como de sierva. Quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme. Dice, sobre mis alturas. Dice, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Qué impresionante es el que nos adiestra nuestras manos para la batalla. Sabemos que la batalla nuestra no es contra sangre y carne. Nuestra batalla, hermanos, nosotros escuchamos hace poco, ¿verdad? El hermano García, los enemigos del cristiano. Nosotros, hermanos, somos adiestrados por el Señor para batallar la lucha, la batalla que tenemos por delante. Y esa batalla, hermanos, primero comienza con nosotros. Con nosotros. Batallar con esas cosas que nos quieren alejar de Dios y que nos quieren desanimar. Pueden ser malos hábitos que tenemos en nuestra vida, pueden ser pecados que aún hay en nuestras vidas y que esos pecados nos están tirando y nos están desanimando y nos están. Entonces la batalla es
que es el Señor quien nos adiestra. Pero ¿cómo te va a adiestrar si tú no estás en su presencia? Amén. ¿Cómo te va a adiestrar si tú no oras? ¿Cómo te va a adiestrar si tú no lees su palabra? No puede, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien está aprendiendo, ¿verdad? Del maestro tiene que estar con él, tiene que estar cerca de él, tiene que permanecer con él. Entonces, la palabra de nuestro Dios nos dice aquí, hermanos, dice que Él adiestra nuestras manos para la batalla y Él quiere, hermanos, que cada día nosotros seamos guerreros más fuertes. Amén. Guerreras más fuertes en oración, en conocer su palabra, en estar preparados cada día, porque vienen tiempos difíciles, porque está escrito, conocemos la palabra, que vienen tiempos más difíciles. Nadie tiene que decírnoslos, ¿verdad? De lo que va a suceder, de lo que puede pasar, de que viene un meteorito y que va a chocar sobre la tierra y que vienen tantas cosas que va... Hermano, déjame decir, las cosas que están escritas en la Biblia van a suceder. Amén. Porque están escritas. Y nosotros tenemos que ser capacitados para ello. Nuestra mente, nuestro corazón tiene que afirmarse. Dice aquí, hermanos, el salmista, dice, ¿verdad, hermanos? Dice, Dios, el versículo 32, dice, Dios es el que me ciñe de poder. Él es el que me da el poder. Él es el que me da, hermanos, capacita mis manos. Él es el que capacita mi mente. Él capacita mi corazón. Él es el que me lleva, hermanos, mis pies van caminando hacia las alturas, hacia ese lugar en el cual estoy seguro, en el cual estoy arriba de las circunstancias, pero el Señor quien me va guiando, Él me ciñe de poder, porque yo no tengo el poder que necesito para vencer todas las cosas que vienen en el mundo. Tú y yo no podemos. Necesitamos ser ceñidos por el poder de Dios. Y ese poder, hermanos, va actuando en nosotros cada vez más que tú vas cediendo a Dios. Cada vez que cedes más a Dios y que hermanos, estás más deseoso de conocer más a Dios, de conocer más de su palabra, es cuando más Dios va ciñendo tu vida de poder. Porque el poder, como yo te menciono, viene por la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero Él no va a obrar si nosotros no dejamos que Él lo haga, si nosotros lo estorbamos. Porque por eso en la Biblia, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo vas a ser lleno? Cuando tú cedas las áreas de tu vida al Espíritu Santo. Cuando tú dejes que el Espíritu Santo trabaje en ti, que tú hagas caso a la voz del Espíritu Santo, que no te dejes, hermanos, ¿verdad?, a estar y dejar llevar por los deseos de la carne. La carne no quiere hacer lo que el Espíritu dice. Y siempre vamos a tener esa lucha. No quiere leer la Biblia. La carne, hermanos, se opone. La carne, hermanos, se opone a que ores. Qué casualidad que cuando vamos a orar, ¿verdad, hermanos? Cuando vamos a orar siempre pasa algo. O no sé por qué da sueño en ese tiempo, en ese momento. Qué interesante eso, ¿verdad? Pero no, tenemos que saber que tenemos nosotros que saber una lucha, una batalla. Qué casualidad, ¿verdad, hermanos? Que cuando queremos leer la Biblia, suena cualquier cosa, el teléfono, la puerta, y aquí, y hermanos, tantas cosas, ¿verdad? Y ahí estamos nosotros lidiando y batallando. Porque es una lucha, es una batalla. Y esa es la batalla que más tú debes luchar y que debes batallar, siendo guiado por el Espíritu Santo. Y la Biblia que el Espíritu dice, a la verdad está dispuesto. Siempre el Espíritu va a estar dispuesto y siempre el Espíritu va a decir, lee la Biblia, ora, tienes algo que llevar al Señor, lee la palabra de Dios. Ah, no, Señor, pero ya leí. Ah, no, tienes que leer la palabra de Dios, hermanos, ¿verdad? Y estar constantemente siguiendo la voz del Espíritu Santo. Entonces, esto nos va a llevar a que estemos nosotros, hermanos, ¿verdad?, tengamos el poder de Dios en nuestra vida. No es como estos charlatanes dicen, ¿verdad?, que tocan la cabeza de la persona y ¡pum!, está lleno del poder y se comienzan a revolcar, ¿verdad?, como una gallina sin cabeza. Es una mentira. Porque realmente, hermano, eso no es el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo actúa cuando tú realmente cedes. Amén. Y te humillas. Amén. Al Espíritu Santo, al Señor, al Dios Todopoderoso, y te va llenando, hermanos, y el Espíritu Santo, Él te va llenando de poder, como dice aquí, dice Dios, el que me ciñe de poder. Él es el que me ciñe de poder, pero no, hermanos, ¿verdad? No es como una varita mágica, eres tú quien tienes que estar caminando con Él. Quien hace perfecto mi camino,
Él es quien va limpiando nuestras veredas. Dice la Biblia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermanos, qué importante es, hermanos, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios nos dice aquí, hermanos. Por esa causa, hermanos, nosotros tenemos que saber, hermanos, que el gozo del cristiano tiene que venir eso. Y el Espíritu Santo, hermanos, nos inunda de gozo, hermanos, en cualquier situación. Estamos confiados, vemos con nuestros ojos humanos y pensamos que todo está perdido, pero vemos con los ojos espirituales y decimos, Dios es el Todopoderoso. Él lo puede todo. Él puede revertir, Él puede cambiar esta situación, porque no hay nada imposible para Él. Y el gozo viene en ese momento, y la seguridad y la confianza viene en ese momento, hermanos, por el estrés, por la preocupación, las personas comienzan a fumar. ¿Quién le va a resolver un cigarrillo? Un cigarrillo, ¿verdad? Le va acabando cada vez más los pulmones a esa persona. Y un día va a contraer cáncer del pulmón por causa. ¿Pero qué lo lleva? El estrés, la preocupación, a tomar un cigarrillo. No, pues estoy muy preocupado, voy a tomar una cerveza, me voy a tomar alcohol. No, pues voy a fumar una droga. Y lo mejor que piensan que eso es lo mejor. Pero ¿cómo hacer lo mejor? Se están autodestruyendo a sí mismos. Pero como cristianos tenemos esa gran bendición nosotros, esa gran bendición que podemos ir cuando está, hermanos, nuestro corazón está turbado, está turbándose, está preocupándose, ir ante la presencia de aquel que nos va a despejar nuestra mente para que podamos ver claramente como Él ve. Ir en oración, humillarnos, ir como Habacuc. Él fue y se reclamó al Señor y llevó y sacó todo aquello que le afanaba, todo aquello que le preocupaba. Entonces Dios aclaró su visión, ¿verdad, hermanos? Y vemos ahí que él pudo ver la grandeza de Dios y él pudo, hermanos, volver nuevamente a esa actitud diferente. Ciertamente el pueblo de Israel fue invadido por el pecado del pueblo de Israel. Pero él en ese momento, él en esas circunstancias, su gozo nunca se perdió, porque su gozo no dependía de lo que había alrededor, su gozo dependía del Señor. Y eso es lo que sucede, hermano, en este mundo, y el cristiano, hermano, no debe estar, hermanos, ¿verdad? Por eso, hermano, a veces vienen las enfermedades y ¿verdad? Por causa del estrés, de la preocupación. Por eso, Señor, ¿cuántas veces Él dijo eso? El gozo es turbado, el gozo es quitado. La persona no puede vivir el gozo. ¿Por qué? Porque no lo ha experimentado. Hermano, es importante que cada día experimentemos, amén, ese gozo. Amén. Cuando lees la palabra de Dios, tú debes gozarte de leer la palabra de Dios. Amén. Porque hay una verdad siempre que Dios te quiere mostrar. Amén. Cuando tú oras, no es orar automáticamente, mecánicamente. Ay, Señor, te pido por favor que me lleves. Ay, Señor, pucha, gracias, Señor. No, sino que realmente vayamos y entendamos en la presencia de quién estamos. Y sabiendo, hermanos, que no hay nadie más. Él es nuestra fortaleza. Él debe ser nuestra fuerza, nuestro poder. Él tiene que venir de Él. No es por tu capacidad, no es por tu sabiduría, no es por lo que tú tienes, por lo que tú eres en este mundo. Eso no vale cuando se presentan todas esas situaciones. ¿Qué tecnología ha podido parar lo que Dios hace? Nada. No hay tecnología que pueda detener lo que Dios hace. Los huracanes, por más tecnología grande que haya, ninguna tecnología lo puede tener. Los tornados, las enfermedades y tantas cosas, hermano. Pero nosotros como creyentes sabemos que hay uno solo, quien está encima de todo eso. Encima de todo, Él es nuestro Señor. Por esa causa, hermano, por esa causa, Dios nos enseña qué debemos hacer. Dios nos enseña qué es lo que debemos, cómo debemos reaccionar, cómo cambiar nuestra actitud en diferentes circunstancias y que no pierdas el gozo de que eres hijo de Dios. No hay otra cosa más grande y más especial que esa.
No olvidemos que ser hijos de Dios es un privilegio y que no merecemos eso, pero que Dios quiso que así fuera. Él quiso que así fuera. Y eso es algo hermoso, algo especial, hermanos. Así que sigamos. No pierdas tu gozo. Debe haber, hermanos, siempre ese gozo del creyente. Amén. Pero Dios ya nos dijo cómo debemos evitar perderlo. Padre, ayúdanos, por favor. Dios mío, tú nos dices en tu palabra, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tu palabra dice que todos los que creen, de su interior correrán ríos de agua viva. Dios santo, qué promesa especial. Pero nosotros sabemos, Señor, sabemos nosotros, Dios mío, lo que tu palabra dice. Sabemos qué es tu instrucción para que no perdamos ese gozo. Dios, tú eres nuestra fortaleza y no hay nada que pueda darnos el gozo que viene de ti. Ni las cosas materiales, ni el hombre, ni su tecnología en este mundo. No hay nada que nos pueda dar ese gozo que solo tú nos puedes dar, Señor. Ayúdanos a no olvidarnos de tu palabra. Ayúdanos a no olvidarnos de que a quién debemos de ir cuando estamos siendo bombardeados por las dudas, por los afanes. Señor, por favor, danos de tu gracia, que tu Santo Espíritu siempre esté hablándonos. Y ayúdanos a que nosotros, Dios mío, no decaigamos, no desmayemos en la lucha que tenemos día a día con nuestra carne, con el mundo y con el diablo. Amén. Ayúdanos, ayúdanos, Dios mío. Sigue obrando, por favor, en nuestros corazones, en nuestra vida, Señor. Sigue obrando en tu pueblo. Señor, ayuda a cada hermano, porque sabemos que si cada hermano tiene victoria, va a haber una iglesia victoriosa. Porque cada miembro es parte de ese cuerpo. Pero cuando los miembros comienzan a volverse apáticos, indiferentes, dejan de luchar, dejan de batallar la buena batalla y comienzan a llevarse más por los deseos mundanos, por los deseos carnales, vamos a ver una iglesia carnal, una iglesia sin poder, una iglesia, no es una iglesia carnal, una iglesia que no es usada por ti. Dios mío, ayúdanos, por favor. Ayuda a cada hermano en sus luchas. Dios, ayuda, por favor, y da victoria a tu pueblo. Ten misericordia, por favor. Y Dios, dejamos en tus manos esta enseñanza. Y te ruego, Padre, por favor, Dios mío, que si hay alguien que tiene que tomar decisiones, obra para que tome decisiones firmes en su vida. Tal vez está dejando ya de batallar y se ha dejado llevar más por los malos hábitos, por pecados. Y eso le está trayendo desánimo, apatía, indiferencia en su vida. Dios obra para que pueda tomar decisión firme en su vida y vuelva nuevamente a seguir el camino, Dios, que tú quieres. Arrodillarse, humillarse y decir, Señor, perdóname por el camino que yo estaba tomando. Límpiame, purifícame, dame de tu gracia para que yo venza esta área de mi vida. Esta lucha la cual tengo, este mal hábito, este pecado que hay en mí. Ayúdame. Y realmente, hermanos, Dios no va a desechar a quien viene a Él. Mucho menos su Hijo, aquel que viene arrepentido, aquel que viene deseoso de cambiar. Obra, por favor, Padre mío, yo dejo en tus manos todo. Tú conoces cada corazón, Señor. Dejo en tus manos todo, en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Amén, hermanos. Muy bien. Qué bendición. Gloria a nuestro Dios. Amén. Así que, bueno, hermanos, así vamos a
terminar nuestra reunión en esta mañana. Estamos bastante bien en el tiempo. Y bueno, deseo de todo mi corazón y oramos por cada uno de ustedes, hermano, y deseo que Dios les bendiga en esta semana, Dios les guarde. Amén. Y no olvidemos, ¿verdad?, poner en práctica su verdad. Amén. No olvidemos eso, amén. Es para bien personal nuestro, amén, como creyentes. Ok, así